Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate. Empezamos este día lunes con bríos renovados después de unos días que me tomé de vacaciones que realmente me hacían un poco de falta. Con gusto estoy con ustedes nuevamente. Obviamente viendo la información del día a día y sin duda lo más importante de hoy fue el anuncio del presidente electo de quienes van a ser sus más importantes o casi la mayoría de sus ministros. Esta mañana el presidente electo, quizás mediodía, casi mediodía, el presidente electo, Salvador Sánchez Serén, dijo varias cosas en una conferencia de prensa en un hotel capitalino, entre ellos mencionó quiénes serán la mayoría de sus ministros. Vamos a ver, no está la nota todavía, ok, aunque la nota, digamos, donde él realmente, digamos, señala quiénes van a ser la mayoría de sus ministros y además señala otras cosas importantes. Por ejemplo, en el caso de Hacienda, dice que ha dado instrucciones al ministro que va a continuar, Carlos Cáceres, que busque las formas para que todos paguen los impuestos. Bueno, presento a mi invitado de esta noche, que es, a mi juicio, una sorpresa, aun cuando todos decían y apostaban que iba a estar dentro del gabinete. No lo presento todavía, vamos primero a la nota. Veamos la nota de esta mañana de la conferencia dada por el presidente electo Salvador Sánchez Serén. Nuestro presidente Salvador Sánchez Serén. El presidente electo se hizo acompañar de Hugo Martínez, Medardo González y el vicepresidente electo Óscar Ortiz. Nosotros lo que andamos buscando es un gobierno que garantice la calidad de su trabajo, es decir, un gobierno que haga esfuerzo en tener una mayor calidad en sus esfuerzos. Con base a estos criterios, el presidente electo Salvador Sánchez Serén confirmó al actual secretario del SICA, Hugo Martínez, como próximo canciller de la República. También confirmó en su cargo al actual ministro de Hacienda, Carlos Cáceres. Francis Jato Asbun, actual secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia y ministro de Educación, será el secretario de Gobernabilidad y Diálogo. El secretario técnico será el actual diputado Roberto Lorenzana. Gerson Martínez continuará en la cartera de Obras Públicas. El secretario privado de la presidencia será Manuel Melgar, miembro de su equipo de campaña, y exministro de Seguridad. Al frente del Ministerio de Medio Ambiente estará la actual viceministra Lina Pol. Como ministro de Economía será nombrado el empresario industrial Tarsi Salomón López, y en el Ministerio de Turismo continuará José Napoleón Duarte. Quedan pendientes de nombrar a los titulares de otras entidades como Salud, Educación, Defensa y Seguridad, entre otras entidades. Estoy analizándolo más despacio. El tema de educación yo lo conozco. Nosotros dejamos ahí sentadas las bases de una política educativa, de transformación educativa. El tema de seguridad sigue siendo prioridad en el esfuerzo que vamos a hacer como gobierno, y además es uno de los temas que está en los gabinetes y en los equipos de trabajo. El presidente electo reiteró su posición de diálogo con diferentes sectores, incluyendo a la oposición y al empresariado. He delegado al vicepresidente para que también acompañe, y he delegado al secretario general como miembro de la Comisión de Transición para que acompañe esos diálogos, y también he delegado al diputado centroamericano José Luis Merino que también acompañe en estos primeros contactos. Bueno, serán los nombres de la mayoría de los miembros del próximo gabinete de gobierno que asumirá en junio, pero también algunos otros hechos importantes como ustedes escucharon y otros que nunca se van a escuchar, que conversaremos esta noche con mi invitado, que es para muchos una sorpresa, porque todos decían en el gabinete va a estar, lo más seguro, pero en el cargo que se le dio no, porque seguramente usted lo sabe, que es economista y que además, digamos, cierto, tiene una experiencia legislativa amplia, fue miembro de la Comisión de Hacienda y también de la Comisión de Economía y Financiera de la Asamblea Legislativa. Mi invitado es Roberto Lorenzana, nuevo o próximo secretario técnico de la presidencia, uno de los cargos más importantes, yo diría que el cargo más importante del gobierno. Buenas noches, Roberto. Buenas noches, Nacho. Bienvenido. ¿Sorprendido con el pedido del presidente electo? Bueno, realmente no estoy sorprendido, o sea,
en el sentido de que es una responsabilidad asignada. Habíamos conversado previamente, habíamos intercambiado algunas opiniones sobre los desafíos y bueno, yo creo que es una responsabilidad grande, pero igual hay un pensador, filósofo cubano del siglo antepasado ya, José Martí, Ajá. que dice: la gloria humana cabe en un granito de maíz. O sea, tampoco es que hay que creer que esto es una cosa que le cambia a uno la vida, ¿no? O sea, uno debe ser el mismo desde el punto de vista de su identidad, de su origen, y lo que hay que hacer es cumplir con un mandato. De lo que se trata es de trabajar por resolver problemas y a eso vamos a estar abocados. Por supuesto que yo sigo siendo diputado y no puedo renunciar a la calidad de diputado. Puedo renunciar a la junta directiva de la Asamblea porque soy también miembro ¿Lo vas de la a hacer en los directiva. próximos días? Lo voy a hacer y también soy secretario de comunicaciones del partido. Sí, correcto. En realidad son actividades incompatibles. Yo creo que no podrías desempeñar la responsabilidad de secretario de comunicaciones del partido asumiendo esta otra responsabilidad. Entonces son tareas que las voy a delegar, pero ¿Las faltan... vas a delegar luego o vas a esperar en que realidad llegue junio? faltan 2 meses. ¿Ya? Faltan 2 meses para el inicio de la gestión presidencial, la nueva gestión presidencial, y tendremos que estar sosteniendo estas responsabilidades, pero en el partido se tomará la decisión de quién me puede relevar y en la Asamblea Legislativa también el grupo parlamentario tomará esa decisión oportunamente. Ahora, yo decía sorpresa porque te hemos conocido, sobre todo reconocido en los últimos años, como un hombre eminentemente político, por ser vocero. Un partido normalmente lleva toda la parte política, Sí, ¿no? claro. La vocería política. Nadie sabía casi muy poco que era economista, por ejemplo, Sí, es o que cierto. tenía algún interés en esa área. Y tú vas ahora a un área donde básicamente se trabaja para el desarrollo del país sobre la base de la planificación. También uno tiene que repensarse, reciclarse un poco. ¿Ah, sí? Y a mí me ha tocado asumir otras responsabilidades. Estuve al frente de la Comisión de Economía, fui presidente de esa comisión, fui presidente de la Comisión Financiera de la Asamblea, he participado también en su momento en la Comisión de Hacienda y creo que en ese momento estuve más abocado a la temática económica. Ahora se asume este desafío en nuevas condiciones, porque también en estas condiciones ya hay, digamos, más aproximación. En el mundo hay una nueva orientación en la que debe de hacerse mayores esfuerzos para orientar el curso de las cosas, de la vida, de las políticas públicas de manera más planificada. Entonces, de eso se trata, de ir construyendo la posibilidad de asegurar que haya predictibilidad en el rumbo del país, y yo creo que ese es el sentido de esta responsabilidad. No te voy a preguntar como si fuera un secretario técnico o como lo vas a hacer en poco tiempo, porque obviamente me imagino que estás recién empezando Sí. a ver las cosas como están ahí, ya metiéndote más de lleno en el tema. Pero hay algo, digamos, lo particular que te entusiasma de esa área. Bueno, mira, sinceramente voy a decir algo que yo creo que no lo sabe mucha gente, ni siquiera la gente del partido. En mis estudios de economía lo que yo más estudié fue economía política y planificación económica. Y lo que pasa es que hace mucho tiempo, por supuesto, pero uno no deja de pensar con una lógica vinculada a las ciencias a las que uno se ha abocado, de tal manera de que para mí es importantísimo este rol. Nosotros estamos en un momento diferente. El FMLN tiene que demostrar que tiene capacidad de gerenciar la vida económica, el desarrollo económico del país. La izquierda en el mundo
ha demostrado que es eficiente en las luchas sociales, incluso en las políticas sociales. Pero son pocos los países en el mundo gobernados por la izquierda en la que se ha estado demostrando éxitos en las políticas económicas. En América Latina tenemos ya experiencia, pero lo que ha unido fundamentalmente a América Latina, me refiero a los partidos de izquierda que gobiernan el FMLN, su gran coincidencia está en las políticas sociales, ¿verdad? Hay otros modelos de izquierda que son exitosos también en el tema económico. Yo creo que ese es uno de los grandes desafíos. En este gobierno, en el primer gobierno del FMLN, se ha hecho un enorme esfuerzo en las políticas sociales, en la inversión pública de carácter social, particularmente en educación, salud, los programas que conocemos. Pero todavía hace falta mucho por hacer desde el punto de vista económico. El pueblo salvadoreño necesita que se tenga la capacidad de implementar políticas que desarrollen el país, que haya crecimiento económico, es uno de los grandes déficits, que genere empleo, que atraiga inversiones. Tenemos un problema estructural desde hace prácticamente más de 20 años, que hay un lento crecimiento, hay que darle respuesta a eso. Entonces ese es un enorme desafío y tenemos la enorme voluntad nosotros también de trabajar por esto. Somos ambiciosos, queremos ir lejos en esto y ojalá que tengamos el acompañamiento no solo de nuestros compañeros, de nuestros amigos, sino de los diferentes sectores. El sector privado jugará un papel determinante en esto. El crecimiento económico en buena medida está determinado no solamente por las políticas públicas, sino sabemos que el motor del sector privado es determinante en este sentido. Entonces yo espero que tengamos en esa dirección la cooperación suficiente. Entonces esa es la misión que tenemos y yo la acepto pues con humildad, ¿verdad? Esperando tener el concurso de todos los que quieran colaborar en esto para sacar adelante el país. El presidente electo en la mañana cuando dio tu nombre decía: tiene amplia experiencia legislativa. Obviamente un secretario técnico tiene que tener manejo de lo que es la Asamblea Legislativa o conocer cómo se maneja la Asamblea Legislativa, porque de ahí parten muchas leyes, muchos decretos que se necesitan. Pero también dijo que tenía ser una persona con amistad o abierto a diferentes sectores del país, incluido el empresariado. Sí, yo creo que en la vida política hemos tenido la posibilidad de tener la experiencia legislativa, se conoce porque hemos estado también vinculados a los medios de comunicación, pero también en la experiencia legislativa y en la vida política estamos obligados a vincularnos a diferentes sectores y los diferentes subsectores que concurren también en la Asamblea Legislativa para gestionar aspectos concretos de su vida, de sus proyectos. Entonces hemos podido entendernos y hemos podido también en medio de las diferencias encontrar caminos para darle respuesta a problemas concretos. Entonces yo creo que no es que yo me sienta como una persona que tiene esas grandes cualidades, pues le agradezco por supuesto al presidente electo, al profesor Salvador Sánchez Serén, las menciones que me hizo. Creo que tengo menos méritos que los que él mencionó, pero creo que la gran tarea se va a concretar en la medida en que tengamos toda la voluntad para trabajar con toda la energía posible. Dijiste una cosa que me llamó mucho la atención, que dijiste, los gobiernos de izquierda somos o hemos sido a lo mejor buenos en hacer política social y no necesariamente en hacer política económica efectiva. En ese aspecto, ¿hay algún reto, digamos, de decir, vamos a empujar esta carreta para que el país crezca de determinada forma, o que sea un país que tenga una economía, digamos, la que no ha tenido hasta ahora, por ejemplo? Mira, tenemos que salir adelante sin duda en el tema económico. Si no se logra responder al crecimiento económico, no habrá respuesta en los temas fiscales, en el crecimiento de la recaudación financiera fiscal. Y en la parte social. Y si no se tiene suficiente recaudación fiscal, tampoco se va a poder darle respuesta sostenible a las políticas sociales. Entonces, ese es el gran desafío. Y todos sabemos que el país tiene un lento crecimiento.
Y ese lento crecimiento ha estado provocado también por la falta de inversión, no solo pública, sino también privada, fundamentalmente privada. No ha habido suficiente atracción de inversiones de inversionistas nacionales y extranjeros. Y yo no estoy cuestionando, como se ha hecho en otras ocasiones, a los inversionistas salvadoreños, a los empresarios salvadoreños. Se les ha criticado porque prefieren invertir a Costa Rica, Nicaragua, Honduras. Yo no creo que sea del todo justa esa crítica. Yo creo que el país tiene un problema de rentabilidad y mientras la rentabilidad sea mayor a la inversión en otros países de la región, esa inversión se va para otros lados. Y no me refiero a los salarios de los trabajadores, no es eso, sino que nosotros tenemos costos de producción posiblemente más altos que no los tienen otros países de la región. Voy a poner un ejemplo, el costo de la energía eléctrica. El costo de la energía eléctrica en nuestro país es altísimo. Y ese es un gran desafío, bajar los costos, porque es un costo de producción. Si no se le da respuesta a eso, yo sé que se ha venido caminando, se ha venido ampliando la matriz energética, tenemos que concretar grandes proyectos estratégicos en materia de generación eléctrica. Hay una licitación para generar energía con gas natural y eso podrá bajar. Además de diversificar la matriz energética, bajará los costos de producción. Pero eso hay que concretarlo y hay que tener un trabajo consecutivo diariamente, darle seguimiento a esta planificación estratégica que ya tiene el país en varios temas para que el país crezca. Si no crecemos, no le vamos a dar respuesta también al problema de la seguridad. La seguridad necesita financiamiento, necesita políticas sociales de prevención, necesita represión, equipamiento de la policía, y esos son recursos y solamente pueden salir con el crecimiento económico. O sea, este es un gran desafío que solamente lo podemos concretar en la medida en que nos ponamos de acuerdo los amplios sectores de la sociedad, también los partidos políticos. El Partido Arena, nosotros hemos dicho, tiene un papel que jugar en todo esto. Nosotros no nos sentimos, ya la campaña electoral pasó, no somos un partido resentido, hemos sido acusados de cualquier cosa, pero bueno, aquí estamos para entendernos, el país nos necesita a todos, la comunidad internacional reaccionaría mejor ante las posibilidades de gestión, no solo de cooperación, sino de inversión pública, en la medida en que nos vea juntos a todas las fuerzas políticas del país. Y por eso es que todas estas misiones deben de concretarse en este esfuerzo. Ok, vamos al corte, volvemos rápidamente, también hablaremos con Roberto Lorenzana como el que es aún el vocero principal del partido FMLN. Quiero que me diga cómo ve el gabinete del presidente electo, para dónde va el próximo gobierno. Ya volvemos. ¿Cómo se caracteriza este nuevo gabinete que se está nombrando? Los periodistas siempre buscamos algún tipo, digamos, de ponerle apellido a las cosas. Gabinete de la continuidad puede ser, hay varios que van en continuidad. Carlos Casas en Hacienda, Hugo Martínez vuelve al mismo cargo que tenía antes, Gerson Martínez sigue, Lina Paul pasa de viceministra a ministra, pero el mismo cargo, José Napoleón Duarte sigue, etcétera. Ya hay 5 casos, digamos, donde es de un gabinete que creo que son 10, 12, por ahí creo que anda, los ministros, no los secretarios, aquí faltan todavía muchos por nombrar, pero lo que son los ministros de repente tal, creo que andamos por el 45% de continuidad, alto, ¿eso es bueno? Bueno, yo si me pedís mi opinión, para mí es bueno. O sea, aquí se trata de, este es un gobierno que va a tener la responsabilidad de darle continuidad a los logros del gobierno del presidente Funes, particularmente en las políticas sociales, y tendrá la responsabilidad también de cambiar las cosas que no están bien y crear cosas nuevas, hacer cosas nuevas demandadas por la población, o en los aspectos donde ha habido logro. También es necesario profundizar esos logros y esas políticas. Y en ese sentido es correcto que haya una combinación de personas que hayan tenido la experiencia en el ejercicio
de la función pública, en este caso, en este gobierno, y al mismo tiempo, el mismo presidente electo estuvo de ministro de Educación y vicepresidente en esta gestión. O sea, él encarna también parte de esa continuidad. Y esas cosas deben de continuar y nada más correcto que las personas que han tenido el liderazgo principal en esas políticas lo continúen. Habrá personas nuevas, gente del FMLN también habrá, porque en este gobierno también se hizo una combinación de personas amigas, aliadas, personalidades o que pertenecen a otros partidos políticos. También este gobierno tendrá ese rasgo mixto, plural, en la que no solamente participará gente del FMLN, pero también del FMLN. Entonces habrá gente nueva del FMLN y habrán personas de la sociedad civil, no sin ninguna militancia partidaria. Correcto, pero cuando se trata de profundizar el cambio, muchos dicen, no, ahora sí va a haber cambio. No lo había antes. Algunos no reconocen que ha habido cambio en este gobierno. Dicen, hoy sí va a haber. ¿La continuidad no representa lo contrario? ¿El no cambio? No, o sea, porque vaya, por ejemplo, las políticas sociales, esas deben de cambiar, deben de continuar, no deben de cambiar. O sea, lo que tiene que ver con lo que se ha hecho en educación, lo que pasa es que es insuficiente, hay que hacer cosas nuevas también. Y hay cosas donde debe de registrarse más el cambio es en el tema de seguridad y en el tema económico. Porque en el tema económico, si bien es cierto, se han sentado las bases en este gobierno para trascender a otro momento, hay condiciones básicas que se han venido creando que son importantes para dar pasos adicionales. No me atrevo a decir todavía un salto estratégico, pero sí podemos decir que se han creado cierto andamiaje para darle continuidad. Me refiero a la legislación económica aprobada, me refiero a, por ejemplo, la creación de Bandesal, que es una ley, pero se ha creado una institución que todavía no despega lo suficiente, ¿verdad? Pero el hecho de tener por primera vez en la historia una banca de desarrollo es importante. Se han abierto líneas de crédito importantes para el sector agropecuario con el 4% de interés. Se ha activado en ese sentido la agricultura familiar. Se ha logrado tener las cosechas récord en cereales, en maíz y en frijol a lo largo de toda la historia del país en este momento. Hoy somos autosuficientes, estábamos importando maíz y frijol. Bueno, eso no es suficiente. Entendería uno que... Eso no es suficiente. Que se ha habido logro importante en materia agrícola. El ministro de Agricultura, que no ha sido nombrado todavía porque tuvieron el cargo. No estoy diciendo eso. O sea, estoy diciendo de que hay bases que se han planteado. Pero por supuesto que en el tema económico tenemos grandes desafíos en materia de generación de empleo, es una de las demandas más importantes en materia de crecimiento económico, porque el crecimiento económico ha sido bajo, ¿verdad? Pero es un problema estructural que atraviesa varios gobiernos anteriores. A ese problema estructural hay que darle una respuesta de carácter estructural. Y ese es uno de los grandes desafíos que tenemos. Ese debe ser un cambio de verdad, un cambio a fondo. Y yo creo que en este sentido, yo creo que debemos de empezar por entender que debe de haber un viraje que en este gobierno simplemente se ha iniciado, pero que no ha todavía concretado enormes resultados o grandes resultados. Por ejemplo, aquí se abandonaron las políticas sectoriales, por ejemplo. Y se abandonaron porque el modelo que fue impulsado en estas últimas décadas prácticamente prohibía las políticas sectoriales. Por eso es que se eliminó incluso el Ministerio de Planificación. Aquí tuvimos desde 1986, creo yo, no, desde antes. ¿Hay que volver a las políticas sectoriales? Nosotros creemos que sí. Por ejemplo. Política industrial, por ejemplo. Industrial, por ejemplo. Política energética. ¿Con algunos subsidios, con algún tipo de...? Esas son ya más tiradas a la... Bueno, también pueden haber en la economía, pero ya hay algunos subsidios hoy, ¿verdad? Pero eso tiene que ver con la capacidad que el país tiene. Sin duda, la política energética, hasta ahora ya se escribió una política energética, pero no se implementa lo suficiente. Hay que... Y si no había política energética, no podíamos aspirar
a bajarle los precios a la energía. Y si no bajan los precios de energía, los costos de producción son altos. Y si son altos, la inversión se va para otro lado, por ejemplo. Entonces, aquí se necesita pasar a las políticas sectoriales. Eso es, ¿Crees tú que eso un es gobierno del FMLN, un próximo gobierno de Sánchez Serén, le puede dar más seguridad y confianza al empresariado que el que le dio el mismo Arena? No, para mí, mira, nosotros creemos que la confianza debe construirse, ¿verdad? Y nosotros creemos que también que hay un enorme sector del empresariado con el que nosotros hemos venido construyendo confianza. Hay un segmento que no, ¿verdad? Pero nosotros lo que creemos es que hay que darle respuesta a estos grandes desafíos que va a beneficiar a sectores ¿Cuál va a ser el pequeños. mensaje principal frente a... Tú te vas a tener que sentar luego, no sé si te has sentado ya, por ejemplo, con los que están en la Asocio para el Crecimiento y toda esa gente. ¿Cuál es el mensaje principal al empresariado? ¿Inviertan en El Salvador? Construyamos confianza y veamos y pongámonos de acuerdo qué aspecto, dónde están los nichos de crecimiento, qué se puede hacer desde el sector público para fortalecer las capacidades productivas del país y qué deben de hacer ellos, qué debemos de hacer para atraer inversiones. Pongámonos de acuerdo, concretemos resultados. Este debe de ser un gobierno de resultados, que debe de medirse por los resultados. Ese es otro tema. Ahí estamos entrando ya a un cambio en materia de planificación económica. Aquí no ha habido gestión por resultados. Y es necesario ir dando esos pasos. Debe haber también presupuestos programáticos que permitan medir el impacto y los resultados en la gestión. Entonces, eso no ha habido, ¿verdad? Porque esto es una especie de tabú ideológico. Recordá que el modelo neoliberal, y voy a hablar en esos términos, eliminó ideológicamente incluso cualquier participación del Estado en la gestión económica. Y antes, en otros modelos, se hizo un intervencionismo dirigista de la economía, lo que pasó en los países europeos de la Unión Soviética. Nosotros no estamos a favor de una intervención económica de ese tipo, pero sí creemos que debe haber cierta planificación indicativa, debemos orientar el rumbo, debemos saber con predictibilidad qué tenemos que hacer, cuál es la visión del país que queremos concretar en materia económica. Y por eso es que se abandonaron las políticas sectoriales, porque el Estado era el que iba a resolver todos los problemas de asignación de recursos. Esto ya se agotó en el mundo. Y ahora los mismos organismos internacionales, el BID, el Fondo Monetario, ya de nuevo están hablando de la necesidad de impulsar políticas sectoriales. Venimos de regreso en eso a nivel internacional. Nosotros tenemos que adelantarnos en esto. Y fíjate, los países de América Latina que están teniendo éxito económico, gobernados por la izquierda también, están dando este tipo de pasos. No solamente los gobernados por la izquierda, porque hay otros que tienen éxito. Pues ese es el caso de Perú, por ejemplo, que es un gobierno de izquierda que está teniendo éxitos económicos. También el gobierno del expresidente Lula tuvo éxitos en sus 8 años de gestión presidencial en el terreno económico, pero pasaron a impulsar políticas sectoriales en el terreno económico. Esa es la razón de este pensamiento de políticas sectoriales en la que también ha llevado a que se nombre a Tarsis Salomón en economía. Bueno, Tarsis Salomón tiene varias características. Él es un industrial, ha sido vicepresidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales, conocedor del tema empresarial, también facilitador de las relaciones con el sector empresarial, un hombre con experiencia en ese tema, que nosotros creemos que esa experiencia debe ser capitalizada para el ejercicio de la función pública. Entonces, ese es el propósito, ¿verdad? Porque aquí la economía que se privilegió en las últimas décadas es la economía de consumo. Es el comercio, y no es que estemos en contra del comercio y de los servicios. Al contrario, hay que apoyar más el comercio y los servicios, pero se abandonó el aparato productivo del país. Se desindustrializó el país.
se abandonó la agricultura y ahora hay que volver a eso, pero no es posible si no tienes políticas sectoriales. Entonces, ese es uno de los grandes objetivos de esto, ¿verdad? Y tiene sentido entonces pensar... Entiendo que para establecer esas políticas sectoriales, esto sería, digamos, cierto fruto de un acuerdo entre empresarios y gobierno, en la cual ustedes le piden a los empresarios, queremos tales resultados, y los empresarios le piden a ustedes, nosotros queremos del gobierno tales cosas que nos faciliten obtener esos resultados. Mira, empleo o inversión. En términos generales, creo yo que debemos de aspirar a un acuerdo, ¿verdad?, en materia en varios aspectos, ¿verdad? Ahora, este gobierno, el gobierno del profesor Sánchez Serén, tiene un programa de gobierno. Ofreció al país un programa de gobierno. Ganó con un programa de gobierno. El pueblo salvadoreño votó por un programa de gobierno también. No se trata de abandonar esas políticas planteadas. Bueno, pero en el caso tuyo, por ejemplo, y que tiene que ver con todo el resto, es la creación de empleo y desarrollo económico del país. Es correcto. Pero yo lo ponía como una antesala. Ajá. O sea, no estoy diciendo que no debemos ponernos de acuerdo. Pero buscando realmente los resortes principales para darle continuidad a los grandes proyectos estratégicos del país. Aquí se crearon instrumentos en esta gestión que de nuevo hay que repensarlos. Ya el profesor Salvador Sánchez Serén le pidió a los miembros de la Socio para el Crecimiento que se mantengan. Entiendo que hay una respuesta positiva porque ese es un espacio de concertación con liderazgos importantes del sector privado. Hay otro experimento, digamos, en este gobierno que fue el Consejo Económico Social, de los cuales nosotros tenemos muchas críticas, del sector privado en particular. Hay que repensarlo, nosotros estamos totalmente abiertos a discutir su arquitectura, sus metodologías. La intención fue buena, otros países como España tienen un consejo similar económico y social. Roberto, pero tú hablaste de resultados y eso es obviamente muy importante. Pregunto, para entender mejor esto, si el día de mañana los industriales de este país te dicen, nosotros los comprometemos con este gobierno a aumentar la inversión y obviamente se aumenta la inversión, aumenta el empleo en un 15, 20%, pero necesitamos que el gobierno nos abarate la energía en un 10%, ¿el gobierno lo haría? De eso se trata, de buscar acuerdos de ese tipo. O sea, yo no te puedo decir que en esa medida, en esa magnitud las cosas se pueden hacer, pero nosotros estamos interesados en trabajar en la disminución de los costos de producción para todos los sectores. Si no se bajan aquí tenemos costos de producción muy altos. Ok. Voy a un corte y después te quiero preguntar una frase que hoy día dijo el presidente electo en relación cuando habló de la cartera de Hacienda y dijo que había pedido al actual ministro, que va a continuar en el cargo, que buscara las formas para poder lograr, achicar el déficit fiscal, y una de esas cosas era digamos, crear las medidas para, y no sé cuál fue la frase exacta, para que todos paguen impuestos o para que todos los empresarios paguen impuestos. No me quedó claro cuál de las dos es la frase exacta que pronunció en ese momento. Ya volvemos. Lo que dijo el presidente electo es que le había pedido al ministro de Hacienda que buscara medidas para que todos los empresarios paguen los impuestos como parte de la estrategia para reducir el déficit fiscal o combatirlo, ¿ya? Otras medidas, dijo, que se van a tomar serán usar los préstamos ya aprobados por la Asamblea Legislativa y trabajar en la deuda previsional. Veamos, el caso, digamos, cierto, que paguen todos los empresarios. Es que se está pensando, digamos, en todos los empresarios, incluso, digamos, los informales. Mira, no tengo exactamente las cifras, pero entiendo que cuando el presidente Funes asumió la responsabilidad en el año 2009, aquí había una evasión fiscal superior al 40%, según los organismos internacionales, el Banco Mundial. Y ahora el
la evasión fiscal anda alrededor del 30%. O sea, todavía se siguen evadiendo los impuestos. Se redujo la evasión fiscal. Se redujo en una cantidad considerable. ¿Verdad? Cuando se reformaron todas las leyes, esta reforma fiscal que se hizo, y al mismo tiempo se elevó la supervisión tributaria. Este gobierno ha incrementado su recaudación en un poco más de $1.000 millones a partir de esa reforma. Y yo recuerdo un día platicando con unos empresarios grandes, decía uno al otro, este gobierno ha aumentado, según el informe del ministro de Hacienda, cerca de $1.000 millones en recaudación. Y le respondía otro, gran empresario de este país, que no puedo dar su nombre, nos han sacado de la bolsa $1.000 millones. Claro, estaban evadiendo impuestos. Y no tengo un discurso, digamos, antiempresarial, estoy contando un dato de la realidad. Entonces, si hemos logrado reducir la evasión fiscal de manera considerable, hay que seguir teniendo la meta de que se reduzca. Llegar a cero evasión fiscal es imposible. No, eso es imposible. Es imposible, pero a eso se debe el planteamiento que hace el presidente electo, en el sentido que todas las personas, no solamente los empresarios, debemos pagar nuestros impuestos. Y no podemos elevar la inversión pública, la inversión en políticas sociales, si no se tiene suficiente recaudación. Entonces, la clave del crecimiento en la recaudación fiscal está en el éxito en materia de recaudación, en la reducción de la evasión, porque no está planteada el establecimiento de nuevos impuestos o el incremento de los impuestos, y la otra gran clave es el crecimiento económico. En la medida en que aumente la distribución de la riqueza, me refiero yo a la generación de riqueza, habrá incremento de la distribución de la riqueza, por la vía de la fiscalidad, no hay otro camino. Ahora, ¿crees tú que la evasión sigue siendo todavía, está en los grandes empresarios? Hay de todo, hay de todo. O sea, según el informe que nos dio hace unos meses el ministro de Seguridad, hay algunas grandes empresas que juntas deben cientos de millones de dólares, dijo, al fisco. Y no tenemos ninguna duda también que hay dentro de la informalidad una evasión fiscal grande también, porque hay unos que viven en la informalidad y tampoco son pequeños. Lo que nosotros nunca estuvimos de acuerdo es que en nombre del incremento de la base tributaria se fuera a perseguir únicamente a la gente pequeña, porque también hay grandes dentro del sector informal. Pero, o sea, el planteamiento general es ese, ¿no? Que todo aquel que tenga un esfuerzo empresarial debe de pagar sus impuestos. ¿Cuánto habría que reducir la evasión fiscal? No hay así planteada una meta específica, pero fíjate que pueden significar, esa reducción significó una recaudación, un incremento anual de cerca de $300 millones. Ok, se ha hablado claramente de hacer una nueva reforma fiscal en los próximos días, e incluso muchos creen que se va a hacer en este gobierno, no en el que viene, para dejar un poco la mesa un poco más limpia al próximo gobierno. ¿Esa reforma fiscal es necesaria? ¿Esa reforma fiscal tiene que ver con lo que dijo hoy día Salvador Sánchez Serén? O sea, si es necesario seguir tapando portillos de evasión y de elusión fiscal por la vía de las reformas a las leyes, bueno, hay que seguirlo haciendo. Lo que nosotros no estamos considerando es el incremento de impuestos o el establecimiento de nuevos impuestos. Eso no se está considerando. Pero te voy a poner un ejemplo. Nuevos impuestos no, porque se ha hablado de predial, se ha hablado de no impuestos a las transferencias. No está planteado hoy por hoy en el programa de gobierno, digamos. Pero, por ejemplo, solo el establecimiento de plazos perentorios ante las apelaciones
que se tienen en materia tributaria, puede dar un buen resultado. Por ejemplo, algunos grandes empresarios que tienen, que se les ha establecido un impuesto determinado y luego de apelar ante el Tribunal de Apelaciones que tiene el Ministerio de Hacienda, se van a la sala de lo contencioso administrativo y pasan años los casos sin resolverse. Y estamos hablando de decenas de millones de dólares. Eso no puede seguir así. Ese tipo de reformas a las leyes habrá que hacerlas, sin violentar la independencia de poderes. Pero no puede ser que pasen ahí durmiendo el sueño de los justos esas contribuciones que son obligaciones que todos tenemos y simplemente es una forma de eludir su responsabilidad. Okay. Bueno, buscar, digamos, bajar la evasión está claro, lo ha dicho más de una vez el nuevo presidente, el presidente electo. Lo otro, utilizar los préstamos que están en la Asamblea ya aprobados como una cosa urgente, porque obviamente todos sabemos que hay problemas de caja para este año, en $1.000 millones de déficit que no hay para financiar los gastos de este año. Pero también el otro tema es la deuda previsional. Y la deuda previsional, ahí, digamos, algunos se asustan, ¿no? Porque creen que el gobierno lo que quiere al final es tomar los ahorros de la población para, digamos, ¿cierto?, hacer funcionar el gobierno. Y dice que garantía del gobierno de que se gaste ese dinero. Y obviamente muchos están totalmente de desacuerdo en que se toque lo que no es, lo que es privado. Bueno, sabemos de dónde venimos, ¿no? O sea, nosotros venimos de un sistema público que en términos generales fracasó y hoy tenemos un sistema privado que está teniendo también topes, que tampoco garantiza que los ahorros de los cotizantes se protejan. No hay ninguna garantía. No hay todavía una respuesta a esto consensada, que dé certidumbre plena. Hace tiempo, recuerdo yo, que vino acá aquel economista Ricardo Menalagos, creo que se llamaba. Sí. Carmelo. Carmelo. Una de las personas que más dominio tiene de los temas de pensiones en América Latina. Cuando él planteó un sistema mixto fue criticado, vilipendiado como lo más absurdo. Y resulta de que son los esquemas que ahora están triunfando en muchos países del mundo. Ese es un esquema que puede reevaluarse. Y nosotros estamos interesados en que se haga una discusión sobre ese tema. No pretendemos impulsar un modelo propio o distinto, sino aquello que se pueda construir con los diferentes sectores de la sociedad. Entonces es un capítulo que hay que abrirlo para discutir, para estudiar, pero hay que darle una respuesta que dé certidumbre para asegurar no solamente que haya suficientes recursos, sino que tengan sostenibilidad. ¿Puede estar en discusión el tocar esos dineros, esos ahorros privados que están en este momento en manos de la AFP? No, o sea, no se trata de tocar esos ahorros privados, se trata de asegurarles su rentabilidad, asegurarles su futuro, porque no están garantizados en el esquema que tenemos en este momento. O sea, tampoco crecen de manera suficiente la rentabilidad de los trabajadores. Algunos señalan que porque el gobierno les quita el 45% y los toma en préstamo y lo que da de interés en nada prácticamente. Bueno, esos son planteamientos también interesados, ¿no? Pero yo creo que hay cosas que se pueden hacer. Hay también inversiones que se pueden plantear que pueden ser rentables y que pueden asegurar ingresos adicionales. También hay límites en esa dirección. Ok. Vamos al corte, se nos acabó el tiempo demasiado rápidamente en este bloque. Vamos al corte, volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. Vamos con Francisco Bonilla para que nos diga qué dicen esta noche los amigos televidentes a través de las redes sociales. Muy buenas noches, Francisco. Señores, buenas noches. Mucha
interacción y mucho interés por platicar con el señor Lorenzana a través de nuestras redes sociales. Dice José Mario, señor Lorenzana, ¿qué acciones concretas tomará el nuevo gabinete, tomando en cuenta que las necesidades del país son muchas y las evaluaciones del pueblo comienzan desde el momento mismo en que inicia un periodo presidencial? Marco Sánchez dice, usted dice que no está sorprendido con su nombramiento. Pregunto, ¿estará sorprendido con alguno de los otros? Dice Ana Tejada, pregúntale por qué hasta ahora solo va una mujer dentro de los ya asignados. Araceli Erazo dice, reducir la evasión no es suficiente, porque solo a los empleados nos aplican de rigor los impuestos. Carlos Larios dice, ¿no se siente que el Frente está dejando la Asamblea sin figura de peso para la elección de 2015? Osvaldo Rubio dice, el FMLN debe hacer bien las cosas, si no el pueblo ya dio un aviso el 9 de marzo, un error le costará caro. Patricia dice, cualesquiera que sean las decisiones que tome el nuevo gobierno, que sean con mucha austeridad. Roberto Martínez dice, pasarán de bonitos spots a la realidad a donde asustan. Les deseamos lo mejor, que pasen de las palabras a los hechos. Rocío Aguilar dice, exacto, lo primero que se debe de hacer es mantener los programas sociales, porque nuestros niños y los más necesitados lo necesitan. Alfredo Navas dice, políticas sociales no tienen sostenibilidad en el tiempo. Si no suben los ingresos fiscales vía inversión fresca, ¿subirá IVA? Pregunta. Lorena Ramos dice, ¿será que por fin incluirán personas jóvenes aunque no pertenezcan al partido? Y Araceli Erazo dice, reducir la evasión no es suficiente porque solo los empleados nos aplican el rigor de los impuestos. Vamos al estudio para respuestas. Ok. Por donde quiera empieza. Hay bastantes preguntas. Vamos a tratar de empezar en el orden. ¿Qué medidas concretas se tomará? Bueno, en realidad se empieza por de lo simple a lo complejo, ¿no? Este año, a partir del 1 de junio hasta el 31 de diciembre, se va a trabajar con el presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa para este año, en el que se comparte la gestión con el presidente Funes, con su gabinete. De tal manera que ya está trazado el trabajo que se va a realizar este año, independientemente de que haya un cambio de gobierno, para este año hasta el 31 de diciembre. Sí, por supuesto, deben de iniciarse algunas cosas nuevas, deben de establecerse nuevas prioridades, ¿verdad? Debe de hacerse, estamos trabajando ya en la planificación de los primeros 100 días, que va a arrastrar parte de esta gestión, y tenemos que ver las respuestas que vamos a tener a los nuevos temas. Desde ya se está trabajando también en la búsqueda de acuerdos fiscales con organismos financieros internacionales. Eso antes del 1 de junio tiene que trabajarse. En la gestión anterior así pasó. En el gobierno del señor Elías Antonio Saca promovió el acuerdo con organismos financieros internacionales para resolver problemas de caja que estaban planteados ese año. Nosotros esperamos que el presidente Funes también contribuya en eso, ¿verdad? En resolver estos temas de fiscalidad que son propios de la transición. Y ya se está trabajando. Recientemente, esta semana, ha habido una delegación del FMLN y del gobierno actual para visitar en Brasil organismos financieros internacionales, BID, Fondo Monetario, para atender estos problemas de coyuntura. Luego hay que trabajar ya en las grandes prioridades de este gobierno. Nosotros tenemos un programa de gobierno que lo consultamos con amplios sectores de la sociedad, pero hoy vamos a establecer claramente las prioridades, el orden de ejecución de cómo vamos a empezar a cumplir los compromisos que asumimos con la población. Todo lo que tiene que ver con el paquete escolar para bachillerato, por ejemplo, las computadoras para los niños, la concreción del CITRAMS y la ampliación del CITRAMS, la gran obra de infraestructura que está planteada. O sea, para mencionar algunas cosas, lo que sí me sorprende lo de otros ministros, yo no me sorprendo porque los conozco y sé que tienen cualidades y capacidades, y afortunadamente he estado informado de lo que ha estado pasando y tenía conocimiento de lo que se iba a anunciar, de tal manera de que me siento contento que habrá un equipo de trabajo que tiene suficientes cualidades y capacidad para liderar este esfuerzo. ¿Asamblea que hace figuras de peso, dice un amigo televidente?
Pues en este momento de la Asamblea Legislativa solo me han mencionado a mí. Y nosotros tenemos 31 diputados. O sea, tampoco soy del peso. ¿Va? No sé. Bueno. No sé a qué se refiere el amigo televidente. En el tema de mujeres sí hay un déficit en el primer anuncio, ¿verdad? Yo tengo entendido que el presidente Salvador Sánchez Serén trabajará, promoverá un nivel más alto de participación de las mujeres en los cargos públicos de alto nivel. Hoy se le reclamó, lo que pasa es que ahora efectivamente solo anunció a una mujer, ¿verdad? Pero tengo entendido que en los nuevos anuncios que haga, el porcentaje de mujeres será superior y ojalá que tenga suficiente representatividad. Luego, lo de la evasión no es suficiente, por supuesto que no es suficiente resolver eso, ¿verdad? Por eso yo decía, lo fundamental es el crecimiento económico. Tenemos que mentalizarnos que este país debe de crecer. Tenemos que identificar dónde podemos crecer, cuáles son los obstáculos. El presidente Sánchez Serén ha dicho, en los primeros 100 días debemos de resolver los problemas de la tramitología engorrosa. Fíjate que ahora ya se convirtió en una ciencia, la tramitología, por lo engorroso que resulta hacer trámites para legalizar una empresa, para sacar permisos en medio ambiente, en la OPANX, etcétera. Entonces nosotros retrasamos la inversión en construcción en muchos proyectos. Pero eso, y lo vuelvo a decir, lo he dicho otras veces, lo escucho hace muchísimos años, por eso, que hay que hacer algo en tramitología. Por eso te digo, el presidente Salvador Sánchez Serén, esa es una de las primeras cosas que quiere concretar en los primeros 100 días. Descubrir cuáles son esos obstáculos y trabajar en que resolvamos esos obstáculos. De lo contrario, seguiremos teniendo una carrera de obstáculos. Ok. Otra pregunta era sobre la austeridad. Bueno, yo estoy convencido de que Salvador Sánchez Serén será una persona austera, lo es. Es un rasgo de su personalidad, creo yo, es una persona que no le gustan los excesos. Yo estuve un poco desconectado estos días, pero me decían que había dicho que iba a vivir en su casa y no en la residencia presidencial. Yo públicamente todavía no lo he escuchado. Yo personalmente no lo he conversado con él, pero él es una persona que vive bastante modestamente, ¿verdad? Tampoco vamos a exagerarnos que no tenga el mínimo de condiciones para salir adelante en su desempeño, pero él es una persona que vive bastante modesta y yo creo que él su vida no la va a cambiar porque es un rasgo de su personalidad, es un rasgo de su identidad que por el contrario debe ser aplaudido. Okay. Yo tengo la confianza de que sí será un gobierno. Se nos fue el tiempo, pero no creo que quede sin respuesta esta pregunta a Alfredo Nava, que fue un funcionario del gobierno del expresidente Duarte. ¿Subirá el IVA? Preguntó él. No. No. Bueno, Roberto, felicitarte por este nuevo cargo. Obviamente es uno de los cargos más importantes del gobierno. Yo iba a hablar todavía de los temas de la campaña, pero ya no me preguntaste. No, ya pasó la campaña. Ya pasó la campaña. No, una evaluación de la campaña. Una evaluación de la campaña. Tendremos tiempo para hablar, pero obviamente, seguramente la próxima vez que te tenga aquí, vamos a tener que meterle más duro al tema que te ocupa ahora, que es el tema de la Secretaría Técnica del Gobierno, que es la planificación y el desarrollo del país. Gracias, Roberto, por estar esta noche. Buenas noches. Amigos televidentes, los espero mañana, siempre a las 8 de la noche, en un nuevo programa de debate.